Hola, buenas. Soy Ángel Artero, vuestro profesor de Eficiencia Energética y Arquitectura Bioclimática de la Escuela Universitaria Exitae. Estamos hoy aquí para trabajar lo que sería la segunda parte del seminario que ya visteis sobre certificación energética de edificios existentes. En su día empezamos a trabajar sobre un edificio del sector terciario, un ayuntamiento más en concreto, y dejamos pendiente el seguir trabajando tras haber obtenido esa certificación energética inicial. Dejamos pendiente el seguir con lo que serían las medidas de mejora, esas medidas con las cuales vamos a conseguir aumentar la certificación o mejorarla, ¿de acuerdo? Así que, sin más, vamos a ello. Ya tengo por aquí que voy a lanzar el programa, va a haber ciertos pasos que, como ya vimos, me los voy a saltar, y a todos los alumnos que no pudieron asistir y demás, pues bueno, les recomiendo que vean la primera parte y luego puedan continuar con esta, ¿de acuerdo? El programita es este, ya deberíais de conocer la entradilla, en la cual nos hace elegir entre 3 tipos de edificios, y ya recordaréis que nos fuimos a un pequeño terciario, ¿de acuerdo? Abrimos el programa para, una vez abierto, venirnos aquí arriba a la izquierda y vamos a cargar el proyecto sobre el que estábamos trabajando. Bueno, voy a ir a el USB y abrimos el archivo, que sería este de aquí. Bueno, ahí lo tenéis. Ya veis el edificio que estábamos trabajando, que era un ayuntamiento, como bien hemos dicho, y con sus distintas peculiaridades que ya vimos en la presentación y sobre las que ya estuvimos trabajando, ¿de acuerdo? En primer término volveríamos a calificar, nos debería dar la misma calificación que ya tuvimos al final del anterior seminario, ¿vale? Como veis, es una calificación bastante mala y si no recuerdo mal, aquí me quedé y vamos a parar un minutillo para analizar lo que sería esta calificación que hemos obtenido, porque es la parte más importante de este programa, ¿vale? Como veis, tenemos una escala definida por 7 letras, desde la A hasta la G, ¿vale? Que está organizada según la cantidad de emisiones en kilos de CO2 por metro cuadrado de superficie útil del edificio que estamos calificando, ¿vale? En este caso estamos hablando de que hemos obtenido unas emisiones de 176,41 kilos de CO2 por cada metro cuadrado. Como bien sabéis, en su momento definimos la superficie útil de este edificio, que escribíamos como 190 metros cuadrados, y a partir de la cual, con tan solo multiplicar por este parámetro, obtendríamos las emisiones totales de contaminantes, más en concreto de CO2 a la atmósfera, que va a tener a lo largo de un año este edificio, ¿de acuerdo? Continuamos, porque también es importante fijarnos en esta otra parte. La etiqueta es importante, desde luego, pero tenemos que analizar también de dónde viene ese dato final, que es el que hemos comentado, y viene al fin y al cabo de las emisiones parciales de cada uno de los servicios de este edificio. Estaríamos hablando de instalaciones térmicas e iluminación. Dentro de la parte de instalaciones térmicas, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, por último, e iluminación, como hemos comentado. Cabe destacar, es muy importante fijarnos cómo influye la zona climática en la que nos situamos. En este caso, os recuerdo, estábamos en una zona climática extrema, porque una E1, ¿vale? Unos parámetros sobre todo de una climatología adversa en invierno, por lo tanto, y se ve perfectamente reflejado en este parámetro o en este resultado que hemos obtenido. La mayoría de las emisiones que tenemos de CO2 se producen en la instalación de calefacción, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis apreciar, y esto es lo que tenéis que empezar a analizar según vais haciendo calificaciones. Es importante y es una buena forma de aprender a controlar el programa que estamos trabajando, ¿vale? En refrigeración, como podéis ver, prácticamente no va a haber emisiones, porque, como podéis ver, prácticamente no va a haber demanda de refrigeración.
en pocos casos se supera en esta localidad la temperatura de confort que se establece en el RITE en 26 grados para verano, ¿vale? Aprovecho para recordar que en invierno se establece en 21 grados, ¿de acuerdo? Y estamos en una localidad con temperaturas extremas por debajo de los 0 grados centígrados. Por otra parte, continuaríamos con las emisiones de agua caliente sanitaria. Como podéis ver, es una calificación también en cuanto a la letra bastante mala, es más, la peor que podemos tener, ¿de acuerdo? Y esto se debe a que os recuerdo que en nuestras instalaciones introducimos un termo eléctrico, un termo con efecto Joule. Calentamos el agua mediante electricidad y esta es la forma más ineficiente de realizar este proceso, ¿de acuerdo? Continuamos. Por último, emisiones de iluminación. Bueno, pues en iluminación, como podéis apreciar, tenemos una calificación bastante buena. Estamos próximos a la mejor calificación que podríamos obtener y nuestras emisiones son tan solo, entre comillas, de 41,37 kilos de CO2 por cada metro cuadrado. ¿Entendido? Bueno, continuamos. Una vez que tenemos la calificación, el siguiente paso que nos queda por dar es el de mejorar o plantear una serie de medidas de mejora para nuestras instalaciones o la envolvente de nuestro edificio, ¿de acuerdo? Así tendríamos que venir a este icono de la parte superior, el octavo icono, si no me equivoco, que tenemos la flechita que nos apunta hacia la A, hacia esa calificación que estamos buscando, y una vez que lo clicásemos, como podéis ver, nos dice que van a calcular las medidas de mejora por defecto. Como ya comentamos en el anterior seminario, este es un programa que trabaja mucho sobre condiciones que ya se han predefinido o que ya vienen por defecto, es decir, ya nos va a facilitar de alguna manera el ir aprendiendo, el ir trabajando sobre las medidas que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Así pues, como podéis ver, yo ya he incluido algunas, ¿vale? Para tener unas pocas ya definidas, y además de estas lo que vamos a hacer es ver cómo se hubiesen introducido desde el inicio, ¿vale? Nos hubiese aparecido esta pantallita vacía sin ningún conjunto de medidas y tendríamos que empezar de la siguiente manera. Introduciríamos un nombre para el conjunto de medidas. Como veis, conjunto no tiene por qué ser una medida aislada. Podemos plantear el conjunto de dos o más medidas para ver cómo funcionan en conjunto, valga la redundancia, ¿vale? Bueno, en este caso volveríamos, por ejemplo, para ver cómo pondríamos una caldera de condensación, ¿vale? Vamos a duplicar ese primer ejemplo que yo he hecho, ¿vale? Una vez que tenemos el nombre, podríamos darle directamente a añadir medida y se nos abre un nuevo cuadro, una nueva ventana de un nuevo diálogo, ¿vale? En el mismo tenemos, como podéis ver, características de la medida de mejora, elementos a mejorar. Tenemos un desplegable en el cual encontramos aislamiento térmico, huecos, puentes térmicos e instalaciones. Es muy importante el haber analizado adecuadamente la calificación que teníamos y a qué se debía esa calificación para darnos cuenta sobre qué medidas de mejora podemos trabajar y vamos a obtener mejores resultados, ¿vale? En este caso tendríamos, por ejemplo, en aislamiento térmico, que es en la que estábamos. Como podéis ver, hay una serie de medidas. Tendríamos un aislamiento térmico en la fachada por el exterior, lo tendríamos también para hacerlo por el interior o rellenando la cámara de aire si la tuviésemos, que si recordáis no es el caso, en la cubierta o en el suelo. En el tema de la fachada, en este caso concreto, ya sabéis que hay que analizar cada caso en particular. En este caso concreto nos encontrábamos que teníamos una fachada de piedra que es característica de la localidad, por lo tanto no podemos tocar o no podemos actuar sobre ella. A más podemos ver que la mejora que obtendríamos sobre nuestra calificación es mínima, ¿de acuerdo? Vamos a reducir la demanda, desde luego,
pero cuantitativamente se va a notar bastante poco. ¿Entendido? Si seguimos analizando, vemos que si aislásemos la cubierta, sí que conseguiríamos mejorar en gran medida nuestra calificación. ¿A qué se debe esto? Pues si volviésemos hacia atrás y recordáis el trabajo que llevamos a cabo y cómo definimos la transmitancia térmica de los distintos cerramientos de la envolvente o de la piel del edificio, nuestra fachada tenía una mejor transmitancia térmica, dentro de que era bastante mala, pero tenía una mejor transmitancia térmica que nuestra cubierta. Es decir, mejoraremos más trabajando sobre la cubierta. De ahí este resultado. Estamos viendo, como podéis apreciar en primer término, las medidas por defecto. Luego veremos que podemos nosotros definir aquellas medidas que nos parezcan más interesantes y nosotros darles los valores que tengamos, pues, del fabricante o del proveedor con el que trabajemos, ¿vale? También trabajamos sobre los huecos. Podemos poner unos vidrios más aislantes tan solo sustituyendo el vidrio, o podemos sustituir el conjunto de la ventana. Acordaros, vidrio más el marco, ¿vale? Siguiente término sobre el que podemos trabajar: puentes térmicos. Acordaros, esas discontinuidades en la envolvente de nuestro edificio, a través de la cual se nos puede o se nos va a perder gran cantidad de calor. ¿Entendido? Y por último, y en una de las que suele dar mejores resultados, que es trabajar sobre o mejorar las instalaciones. ¿Veis? Ya de por sí nos proponen gran cantidad de mejoras por defecto, ¿de acuerdo? Nosotros luego podríamos plantear otras que considerásemos. Siempre dentro de unas restricciones. Tenéis que tener en cuenta que el programa está muy reciente y por lo tanto, pues bueno, se sigue desarrollando y aún hay ciertos tipos de instalaciones muy novedosas sobre las que no podemos o las que no podemos implementar, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, como veis, de las distintas medidas que nos proponen, no tendrían excesivo éxito los sistemas de energía solar, tanto térmico como fotovoltaico. Un sistema de cogeneración tampoco trabajaría adecuadamente, solo para el agua caliente, pero tampoco funcionaría adecuadamente. Pero sí que encontramos buenos resultados cuando nos vamos a calderas de alta eficiencia energética. Estaríamos hablando, desde luego, de una caldera de condensación o calderas de baja temperatura, calderas con otros tipos de combustibles, tales como la biomasa. Y por último, pues bueno, una bomba de calor que trabajase sobre la calefacción, con la cual hay que tener mucho cuidado, y hablaremos en su momento de esas caídas de rendimiento que nos podemos encontrar en las bombas de calor cuando la temperatura exterior es inferior a 0 grados. Hablaremos en su día, ¿de acuerdo? Continuaríamos. Hemos dicho en este caso que íbamos a trabajar una caldera de condensación, por lo tanto, caldera de alta eficiencia energética, y tan solo tendríamos que cargar esa medida. Como podéis ver, es inmediato que nos proporcione una nueva calificación energética, e incluso que nos nos proporcione una vez más una comparativa de cómo han variado los indicadores sobre los que trabaja y los que al fin y al cabo nos ofrecen esa letra y ese indicador de contaminación o de emisión de contaminantes que produce nuestro edificio. Vamos a analizarlo, vamos a centrarnos en aprender bien uno de estos casos y en posteriores ocasiones ya seguiremos trabajando, ¿vale? Como ya os comenté en su día, para todos aquellos alumnos de SITAE, esto no va a ser una labor puntual, sino que vamos a seguir trabajando en el tiempo en esta línea, ¿vale? Bueno, ahí veis que lógicamente la demanda de calefacción se mantendría, seguimos teniendo las mismas pérdidas de calor en la envolvente de nuestro edificio. Lógicamente pasa lo mismo para la demanda de refrigeración, pero la gran diferencia nos la encontramos en las emisiones de cómo producimos ese calor, ¿vale? De ese consumo de calefacción que vamos a tener, cómo repercute en emisiones.
pues como podéis ver, aproximadamente podríamos estar hablando casi de una tercera o una cuarta parte. Ya lo veis que incluso nos dan el ahorro porcentual y tenemos un 72,2% de ahorro, lo cual es sumamente interesante. Ya veis que solo nos varía ese parámetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ir a una caldera de condensación, caldera que tiene un rendimiento mucho más elevado que el que teníamos, que si recordáis era muy bajito, y que por lo tanto emitirá muchísimos menos contaminantes. ¿Entendido? Bueno, podríamos guardar el conjunto, aunque solo sea una medida, ¿vale? Tan solo guardar conjunto y ahí veis, nos aparece una nueva medida de ahorro. Por último, vamos a ver que podríamos ir a comparar los distintos conjuntos de medida que hayamos planteado. Ya os digo, se podrían plantear más medidas dentro de cada conjunto, se pueden jugar con todas estas medidas en gran manera, ¿vale? Pero eso es una labor que creo que tenéis que ir trabajando y que seguiremos viendo. ¿Entendido? Bueno, ahí tenéis la comparativa de las distintas medidas que yo he planteado, ¿vale? Medidas que eran por defecto. Yo no he entrado a trabajar sobre las medidas en concreto y definir, por ejemplo, una caldera de biomasa de un fabricante concreto con el que yo pueda trabajar y del que yo sepa exactamente qué rendimiento está dando o qué potencia calorífica tiene, etcétera, etcétera, sino que son medidas genéricas, ¿entendido? Y podéis ver en esta comparativa para cada uno de esos parámetros que definen mi calificación energética y que son muy importantes, como la demanda de calefacción, demanda de refrigeración, en este caso no tan importante, las emisiones asociadas al consumo de calefacción, al consumo de refrigeración, de agua caliente sanitaria, que como veis no hemos modificado la instalación y por tanto seguirá teniendo las mismas emisiones. En iluminación, que ya teníamos una instalación bastante eficiente. Y por último, las emisiones globales, que son las que nos definen esa calificación energética, ¿vale? Tenemos, recordar, kilos de CO2 por metro cuadrado y la letra que se le asigna a ese índice de emisiones, con un ahorro porcentual respecto al primer caso, que era nuestro caso base del que partíamos, en el que teníamos 176,4 kilos de CO2 por metro cuadrado, superficie útil. Podríamos llegar hasta los 48,4. ¿En qué caso? En el caso de la biomasa. ¿Y por qué? Porque las emisiones asociadas a una instalación de calefacción mediante biomasa se supone que son igual a cero, ¿vale? Lo explicaremos en su día o lo hablaremos cuando queráis. Incluso podemos entrar a debatir cuál es vuestra opinión a este respecto, ¿vale? Como podéis ver, es la que consigue un mayor ahorro porcentual, pero también, y en esto entraremos en posteriores seminarios, también es la que tiene un coste más elevado, una inversión asociada más elevada, y por tanto, pues bueno, puede ser que el plazo de amortización de esta medida sea más largo que las otras que podríamos trabajar. Un aislamiento de la cubierta, una caldera de condensación o una caldera con mayor eficiencia, aunque no sea de condensación. ¿Entendido? Bueno, pues esto sería esta segunda parte. Podríamos, o en su momento podemos, llegar a plantear otro seminario, pero ya vamos a ir haciendo seminarios, pues lo dicho, cortitos, e intentar que sean mucho más ágiles, ¿vale? En ese siguiente seminario podremos trabajar, como veis, en esta última pestaña tenemos el análisis económico, nos da una primera aproximación. A mí no es que me guste excesivamente, considero que es mucho más adecuado una vez que has llegado aquí, que tienes unos valores de consumo estimados, etcétera, etcétera, hacernos nosotros con una hoja de cálculo a mano o con un programa más fino una estimación de esa inversión, esas amortizaciones, etcétera,
que trabajarlo sobre este programa. Pero bueno, veremos también cómo se trabaja sobre este programa, cuáles son sus peculiaridades y así podéis trabajar sobre el conjunto de todo el programa. ¿Entendido? Bueno, hago un pequeño resumen de lo que ha sido el seminario y con eso me despediré, ¿vale? Hemos empezado por donde nos quedamos el día anterior, en el seminario anterior. Recordar, esto era una continuación del primer seminario en el que definimos toda la geometría, la envolvente térmica, las instalaciones, hasta llegar a conseguir una calificación energética de un edificio, en concreto de un ayuntamiento, ¿vale? Y en este segundo seminario, en esta continuación, lo que hemos hecho es estudiar un poco o analizar esa calificación energética que obtuvimos, porque es muy importante ver dónde tenemos el mayor consumo, la mayor demanda y por lo tanto nos provoca nuestras mayores emisiones de CO2, que al fin y al cabo es lo que estamos calificando, y qué medidas de mejora podríamos plantear. En este caso hemos visto medidas de mejora por defecto, podríamos plantear para conseguir mejorar, valga la redundancia, nuestra calificación energética, ¿vale? Hemos visto cómo podría ser con una caldera de condensación, paso a paso, cómo la introduciríamos. Acordaros que sería este caso de aquí. Hemos visto cómo la introduciríamos, qué calificación parcial obtendríamos, qué ahorros obtendríamos, etcétera, para al final, y como yo había cargado otras medidas de mejora, ver cómo podemos tener además un listado comparativo de los distintos conjuntos o de las distintas medidas de mejora planteadas. Bueno, hasta aquí lo que sería la segunda parte del seminario de medidas de ahorro, medidas de mejora sobre un ayuntamiento, un edificio del sector terciario con la herramienta CE3X, ¿de acuerdo? Espero haberos ayudado, que os haya servido para entender un poquito mejor cómo funciona esta herramienta, y como conclusión o como final sacamos un par de ideas básicas que no debéis de olvidar, que sería que hemos obtenido o obtuvimos en su día una calificación energética inicial con las instalaciones que hay en la actualidad y con la envolvente del edificio que tenemos, y podemos mejorar esos elementos, tanto las instalaciones como los cerramientos o la envolvente del edificio, y obtener calificaciones energéticas mejoradas. Estas son las ideas principales que hemos tratado en el día de hoy. Me despido, no sin antes deciros que, por supuesto, quedo a vuestra disposición para ayudaros a todos aquellos alumnos de Exitae, de mis asignaturas de eficiencia energética y arquitectura bioclimática, con cualquier duda que os pudiese surgir. Un saludo.